queridos hermanos, vamos en esta oportunidad a hacer algunas consideraciones allí en el capítulo número 16 de Hechos de los Apóstoles. No sin antes hacer algunos comentarios necesarios con respecto a cosas que fueron aconteciendo en el capítulo anterior. En el capítulo anterior encontramos el inicio del segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé, luego de un desacuerdo, van a regiones diferentes. ¿Recuerda usted aquel desacuerdo tan intenso que hubo entre ambos? Bernabé y Marcos fueron a Chipre. Pablo con Silas fueron a Siria y Cilicia. Llegando a Derbe y Listra, Pablo recluta a Timoteo, un joven de buen testimonio. Eso lo encontramos en los primeros versos del capítulo 16. Leemos allí en el verso número 3. Pablo quiso que este Timoteo fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que, presten mucha atención, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Habiendo superado en alguna medida la crisis que devino de la diferencia con Juan Marcos y Bernabé, Pablo, Silas y ahora Timoteo llevaban la notificación del concilio a las iglesias. Estas crecían confirmadas en la fe. Qué importante es que nosotros tengamos en claro que cuando aquello que resulta de la consulta entre hombres piadosos con autoridad delegada de parte de Dios, estas normas que tienen que ver con la práctica de la iglesia se comuniquen para que otros las conozcan y también puedan ponerlos en práctica. Cabe destacar el hecho de que para las iglesias gentiles lo que está sucediendo es una bendición enorme porque tienen que ahora manejarse con la libertad que el escrito sagrado les proponía sin esta sobrecarga de los religiosos judíos que pretendían que ellos llevaran adelante los ritos del judaísmo. Como punto destacado, me permito señalar la participación de la persona del Espíritu Santo guiando a los misioneros en su derrotero. Mire, es importante esto, no siempre nosotros en el presente tomamos debida cuenta de la urgente necesidad que nosotros tenemos, todos, de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice el verso 6 del capítulo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Mire qué expresiones que nos conflictúan en alguna medida. El Espíritu Santo prohibió, o sea, les estorbó, les negó la posibilidad, los detuvo, además les prohibió ¿qué cosa? Hablar, es decir, no solamente, digamos, la conversación, el contacto personal, sino principalmente la predicación de la palabra de Dios. Allí palabra puede ser entendida como el mensaje, la enseñanza, una plática o el contenido del mensaje del Evangelio. Así que el Espíritu Santo les dijo, miren, no muchachos, no es por acá, les necesito en otro lugar. El texto que nosotros leímos en el versículo número 7 dice que ellos intentaron, ¿no? Intentaron. Esto es que trataron de hacer lo que ellos habían planeado, de lo cual nosotros podemos llegar a la conclusión que la persona del Espíritu Santo, de acuerdo al propósito trinitario, orientó a sus servidores para cumplir con el propósito. Sin embargo, quedó en claro que había una urgencia en Macedonia y que no debían detenerse en otro lugar. Cuando nosotros somos sensibles a la guía del Espíritu Santo, estamos en el lugar correcto, en el momento oportuno. No se le permitió, no se consintió. En un sentido, el término allí implica una afirmación categórica de que no era por ese lugar. Queda evidenciada cierta insistencia de parte de Pablo por ir en esta dirección. Sin embargo, tuvo que desistir. Sacamos algunas conclusiones de esto que acabamos de decir. ¿Cuán a menudo nos suceden cosas semejantes? Tenemos un plan, insistimos en él, aun cuando sobran indicios para desistir.
Dios decide sobre la base de sus propósitos de acuerdo con su revelación. El varón macedonio del sueño impulsó una incursión misionera cuyo primer fruto fue una mujer llamada Lidia. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Abrimos un paréntesis. Es infrecuente que esto suceda en el presente porque tenemos la revelación escrita, el Espíritu Santo en nuestro corazón y experimentamos la guía a través de lo que interpretamos en cada pasaje de la Biblia que el Espíritu Santo utiliza para instrumentar esta comunicación. De todos modos, Dios puede hacer lo que quiere en el momento en que a Él le plazca. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Atravesar, cruzar, es pasar. Es decir, ellos tenían que dejar el lugar que habían planificado e ir a otro diferente. El pedido es a recibir ayuda o a prestar ayuda. Mire qué interesante. Dar ayuda o asistencia, ser de utilidad. Tenemos que rescatar esta expresión. Cuando nosotros llegamos a un territorio, tenemos que pensar de cuántas diversas maneras podemos nosotros ser de utilidad. Si hay hombres y mujeres de Dios en el lugar al cual vamos, ser de utilidad para los creyentes, en primer lugar. Pero también sentir la carga en el corazón sobre las necesidades de aquellos que habitan ese territorio. Dios guía en función de su propósito para su gloria, y en ese marco la bendición llega oportunamente. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así que no quedó ninguna duda. De la forma en que Dios se comunicaba con estos hombres en el pasado, lo hizo. Y estos hombres, al recibir la comunicación de la forma en que habitualmente se comunicaban en aquel tiempo, no en el presente, no les quedó ninguna duda. Enseguida, inmediatamente, al instante, pronto. Oh, qué bueno. Mire, si nosotros siempre respondiéramos de esta forma cuando el Espíritu Santo nos indica que tenemos que hacer algo, lo hacemos de inmediato, lo hacemos al instante, lo hacemos con prontitud. Dice que procuramos, tratar de obtener, procurar y esforzarse. No siempre lo que Dios nos da para hacer son cosas que pueden ser hechas sin esfuerzo, sin disponer distintas áreas de nuestro ser, orientando nuestra voluntad en contra tal vez de nuestros instintos o nuestros deseos primarios. Dice que, dando por cierto, ellos llegaron a estar seguros de que Dios les llamaba, no les quedaba ninguna duda. El lugar para prestar servicios es el lugar que Dios determina. Mire, allí el verso 12 dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Es interesante que Lucas da este detalle. Habla en términos generales con estos otros territorios que estaban allí, mencionados en la Escritura, pero da precisiones con respecto al lugar en el que ellos iban a detenerse. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto era algo inhabitual entre los hebreos. Cuando estamos en el lugar y con las personas correctas, Dios obra como nunca hubiéramos podido por nosotros mismos. Hacemos un alto. Estar en el centro de la voluntad de Dios, haciendo las cosas como a Dios le gusta que sean hechas, con entusiasmo, con prontitud, con dependencia, produce efectos sorprendentes. Lidia de Tiatira comprende el Evangelio de Jesucristo. Mire, esta es una imagen tal vez de lo que imaginó el retratador de cómo pudo haber sido ese encuentro. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, esto no es un dato menor, ¿eh? El Espíritu Santo interviene en el territorio de los sentidos, es decir, hay una intervención cognitiva en Lidia para que ella pudiera dedicar
su atención a aquello que Pablo estaba comentando. Dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es decir que ella estuvo atenta y aceptó la argumentación de, de Pablo con respecto al Señor Jesucristo. Era una mujer que tenía fe y la manifestaba de forma constante. Se reunía para orar, pero le faltaban ingredientes, detalles para poder orientar correctamente su fe en la persona de Jesucristo. Las oraciones de este grupo de mujeres, la insistencia en el hecho de reunirse en el horario indicado, movilizaron una serie de cuestiones para que este hombre de Dios con sus camaradas pudieran estar allí hablándoles la palabra de Dios. Ella era vendedora de púrpura. Era la comerciante de un producto caro que se utilizaba para la tintura de las telas. Es decir, estamos en presencia de una mujer emprendedora, trabajadora, que realizaba una actividad delicada. Pero lo importante es que esta mujer adoraba a Dios, es decir, reverenciaba, tenía esta actitud de voluntario sometimiento a Dios. Dice que estaba oyendo, prestó atención, escuchó con intención. Mire qué importante, a veces nosotros no escuchamos con intención. ¿Intención de qué? Intención de comprender y que aquello que comprendemos que Dios nos dice impacte en nuestra vida para modificar aquellas cosas que es necesario cambiar. Lidia tenía ahora un objeto completo en donde proyectar su confianza. Ahora conoció a Jesucristo, la persona del Hijo. Fue asistida por el Espíritu Santo que le permitió estar atenta y pudo entonces adorar de una manera completa a ese Dios que ella presentía, que ella dirigía su plegaria con tanta insistencia. Dios abrió el corazón, le explicó, produjo ese efecto en el territorio del conocimiento tan necesario para que entendamos. Hace muchos años, antes de mi conversión, un querido hermano en la fe se aproximaba para hablarme de Dios y yo no entendía absolutamente nada. Claro, las cosas o las verdades espirituales tienen que ser entendidas espiritualmente y el hombre natural no logra entender lo que es de Dios. Por eso estamos precisados de Dios para comprender su palabra. Estamos precisados de Dios para experimentar su guía. Estamos precisados de Dios para cualquier cosa que tenga que ver con alguna acción que hagamos mientras estemos en el tiempo y en el cuerpo. Así que ella pudo estar alerta y comprender, y a través de esa comprensión plena recibir a Jesucristo y ser bautizada. Esta mujer también nos da un ejemplo porque una vez que esto sucedió luego de su bautismo, insistió, como era característico en Oriente, poder ser, diríamos, quien hospedara a este grupo de varones en su casa para mostrarle afecto cristiano, para poder manifestar su hospitalidad. Ella quería ser hospitalaria. Parece por la escritura que no estaban muy de acuerdo Pablo y el resto de los varones. Sin embargo, la insistencia y el hecho acontecido les coloca allí con esta necesidad, esta responsabilidad de pasar tiempo en casa de esta mujer. No tenemos detalles de las conversaciones, tampoco sabemos cómo transcurrió. Lo que sí sabemos es de que la salvación llegó a muchos que seguramente se habrán gozado estando en aquel momento hablando cosas espirituales. Qué importante entonces es para todos nosotros estar en el lugar debido en el momento oportuno. Mire, esta mujer era una fiel a Dios, era una mujer de fe, adoradora, trabajadora, sabía escuchar, decidida y hospitalaria. Ninguna de estas características que ha colocado aquí el autor de esta ilustración formaron parte de la experiencia de Lidia en su totalidad antes de su conversión. Había en germen muchas de ellas. Sin embargo,
después de tener este encuentro personal con Jesucristo, seguramente cada una de estas características se potenciaron ilimitadamente. Qué bendición habrá sido en todo ese territorio. De cuánta ayuda habrá sido esta mujer para que hombres y mujeres también conocieran a Jesucristo. De cuánto consuelo para aquellas personas que trabajaban junto a ella. Que el Señor te ayude y me ayude entonces a sacar las enseñanzas que el Espíritu Santo desee para cada uno de esta porción que hemos tratado de retratar rápidamente en estos minutos para tu provecho espiritual y por supuesto el mío. Que Dios bendiga su palabra.